Buenos días. Buenos días. Después de unos días de desconexión, nos hemos teletransportado un poquito más al norte de Chile. Y tanto. Os dejamos en el final de la carretera austral, que termina en Puerto Montt. Y ahora hemos llegado a nuestro siguiente destino, el Parque Nacional de Villarrica. En la Araucanía estamos, ¿no? En estos días vamos a conocer Villarrica y Pucón, uno de los imperdibles de Chile, desde luego, que teníamos muchas ganas de conocer de tan bien que nos ha hablado todo el mundo. Ahora mismo estamos en la Araucanía. Ya hemos dejado los lagos para atrás y estamos en la zona de Villarrica y Pucón, uno de los principales centros de actividades en la naturaleza y de aventura de Chile. Aquí viene la gente de todos lados en temporada alta a hacer todo lo que podáis imaginar. Muy turístico, sí. Pero ahora no hay nadie. Nosotros y poco más. Así que os vamos a enseñar lo que es un día en la vida del invierno Van Life Chile. Hola, somos Mónica y José, y junto con nuestros dos pequeños peluditos estamos recorriendo el mundo en nuestra furgoneta camper. Suscríbete y acompaña nuestras aventuras en Otras Formas de Vida. ¿Cuál es el plan? El plan de hoy es explorar Villarrica. Nos vamos a hacer una rutita para que este señorito gaste su energía y a ver si podemos ver el volcán de Villarrica, que echa fumarolas desde un poco más cerquita. Y luego nos vamos al mercado. Hace mil que no vamos a un mercado. ¿A qué mercado? Al mercado de Villarrica, donde hay un poco de todo. Artesanías mapuches sobre todo. Me encantan los mercados. Por lo pronto, contaros que ayer tardamos 2 horas en conseguir agua. Fue terrible. Al parecer en esta zona de Chile el agua es muy cara, así que nadie la regala. Así que en todas las gasolineras nos decían que no, y en todos los puntos que teníamos en nuestra mágica aplicación del iOverlander no funcionaba el grifo. El agua estaba cortada. Así que, difícil conseguir agua en esta zona. Estamos en ahorro absoluto de agua porque nos queremos quedar aquí al menos hasta después de que este señor se haga viejo. Más viejo. No viejo. Y ahora a recoger. El super invento. ¿Qué pasa? Y este es el nuevo departamento de Chiqui. Es verdad, le hemos construido un nuevo juguete y una nueva plataforma para él estar, y juega un montón ahí. Agua para el señor. No sé si os acordáis que hace mucho tiempo la luna delantera estaba despegada. Y nos acabamos de dar cuenta de que la parte de abajo de la luna delantera está despegada. Pues la hemos pegado en el día que más llovía, casi. Pero ahora no hace tanto ruido, así que aguantará. Igual aguanta. Este es algo que hacemos por lo menos 10 veces al día. Y yo no sé quién inventó este cepillo, pero parece para trabajo infantil. ¿Ya ves? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Este es lo bueno de no tener la cabina separada de la parte de atrás. Y este es lo malo de tener un perro que cree que es un cerdo. Y que siempre quiere comer todo. Que no. Es porque le gusta mucho la fruta. No, esto no. Sí, dale un poquito de banana. ¿Banana? Banana pesú. Nacho intentando robar. Y ese es el volcán Villarrica. El segundo volcán más probable de estallar en Chile en los próximos días. Ya en nivel de alerta amarillo. No se puede la gente ni siquiera acercarse al cráter ahora mismo. Y ayer cuando hemos llegado por la noche se veía ahí a contraluz saliendo el humo del cráter, que nosotros nunca habíamos visto así un volcán con tanta actividad aparente. Y una cosa muy curiosa es que el chileno, o mejor, el español de Chile se parece al portugués en cosas que es como... parece aleatorio. Tiene palabras portuguesas. Sí, como decir condominio, ¿cómo se diría condominio en España? Urbanización, que también se dice urbanización en portugués, pero condominio también. Como virar en vez de girar. Y había más. Ahora no me acuerdo, pero os lo diré después. Arborismo también, que en español se dice acrobranch. No, esto es en francés. Acrobranch. En español se dice... bla bla bla. Moni impedida de cambiar de marcha. ¡Guau! Está echando humo. ¡Ay! ¡Oh no! ¿Tú has visto cómo está eso? Sí. Está terrible, ¿eh? Menos mal, esta mañana Moni se ha ofrecido para conducir porque él ya había estudiado la ruta y ya sabía que esto incluía tramo de rally. Es que no falla, yo conduzco y es la peor carretera que hemos visto en Chile. Dios mío, esto es para venir en 4x4 claramente. Un día de estos la croqueta nos va a dejar en mitad de un agujero. O eso se va a convertir en un agujero, una de las dos. Bueno, no solo es imposible subir al volcán, es imposible sacar al perro, pero hemos tenido aquí un momento de charla con alguien muy interesado en la furgo y no sé qué vamos a hacer, tenemos que cambiar de plan al final, ¿no? ¿Fan Life Japón? Era un chico argentino y una chica de Japón que estaban muy interesados porque quieren hacer lo mismo. Súper simpáticos. Súper simpáticos. Bajando del volcán Villarrica. Ha sido una incursión de poca duración. Como veis, el Parque Nacional Villarrica es muy famoso en Chile, muy famoso fuera de Chile y está lleno de resorts turísticos, con restaurantes, actividades de outdoor. Hay un canopy, tirolina, hay un acrobranch, que no sé cómo se dice en español, arborismo en portugués.
Hay como multiaventura, circuitos de multiaventura en los árboles. Bueno, hay una estación de esquí en el volcán. Hay una infinidad de actividades de aventura que hacer. Si te gustan las actividades y si no te importa gastar dinero en ello. También hay descenso de barrancos, hay rafting, pero todo ello está a bastante precio. Está bastante inflado el precio por el tipo de turista que llega aquí. Que este es un destino tan famoso, la fama se paga y buen cara. ¿Son murtas? Sí, creo que sí. Por el... Nacho estaba comiendo. ¡Oh, qué rico! En esta zona siempre encontramos murtas en las laderas de los volcanes. En el Osorno había un montón también. En las laderas de los... En las laderas de los volcanes y en los laterales de la carretera. Porque esto no se cultiva como tal, sino que la gente lo cosecha así de forma silvestre y luego hacen confituras y cosas así con ello y lo venden en la carretera. Oh, se ve el lago desde aquí. Y pues lo que pasó hoy es algo que pasa muy frecuentemente, que es que hay que adaptarse y cambiar los planes, porque como siempre vamos explorando y descubriendo sitios, no siempre sabemos a qué atenernos. Y entonces, una vez más nos ha tocado cambiar de plan y aquí estamos, monte a través. Y al final no hemos podido llegar a donde iba a empezar la ruta, lo veíamos muy complicado por lo de la prohibición de perros y encima nos hemos encontrado con dos personas súper simpáticas con las que nos hemos tirado hablando 1 hora. Así que, cambio de plan. Improvisar y adaptar. Por cierto, tenemos un súper plan pendiente y es ir a uno de los lugares más famosos de Villarrica y Pucón y probablemente lo que son las termas más bonitas de todo Chile. ¿Nos vamos a las termas? Veremos. Pronto. Estamos llegando a la ciudad de Villarrica y vamos a buscar un sitio para quedarnos a dormir ahí y para pasar el día. Para buscar el sitio donde dormir cada día usamos siempre la aplicación de iOverlander, de la que os hemos hablado muchas veces. La dejamos aquí por si a alguien le puede servir. Es como la Biblia de los viajeros. Tanto si vas en bici, como si vas de mochileo, como si vas en furgo. Bueno, varias modalidades posibles. Te dicen el resto de viajeros dónde es mejor aparcar, dónde encontrar agua, dónde encontrar wifi gratis, dónde es peligroso, los puntos turísticos. ¿Y qué más? Cómo está la carretera, es eso, dónde se hacen las oficinas, trámites, veterinarios, bueno, de todo, de todo. Se puede filtrar, o sea que es muy fácil de usar y lo mejor de todo es que se puede utilizar offline. Le preguntamos al iOverlander dónde quedarnos, vemos las opciones y las fotos que han puesto otros viajeros. Tiene buena pinta. Tenemos unas increíbles vistas al Villarrica, al volcán, y está al lado del skatepark. No hemos visto las fotos, pero... No, tenemos un poco el culo en la mitad, pero... ¿En serio? Pero había como parking en la costanera. ¿No quieres ir a ver? ¿O la dejamos aquí? No, comemos sé. Aquí, al menos. Puede ser, tengo un poco de hambre. Comemos y luego damos un paseo a ver si encontramos otro sitio mejor o nos quedamos aquí. Es que estamos inclinados. Pero bueno, Nacho, aquí hay mucho sitio para que salgas a correr. Son el silencio. Las 3 de la tarde. 3 de la tarde en Chile, 9 en Madrid. ¿Qué tenemos en el menú, Chef Moni? Chiqui, agüita. Toma, amor. Que aún tenemos agua para darte. Esto es siempre
descubriendo las vistas de cada lugar. Un arroz con setas y cebolla. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Me pelas la cebolla? Vale. Es que yo lloro demasiado y él lleva lentillas. Encontrar setas en esta zona es un poco difícil y nos está resultando caro porque casi nadie come, es muy raro. Bueno, es fácil encontrarlas en el monte, pero... En el monte, pero siempre nos da miedo comerlas. Que aproveche. Gracias. Aquí, con las buenas vistas. Nacho está dramatizando porque hay un perro ahí abajo. Nachito, que ahora salimos, ¿ven? Chiqui, ¿te gusta el volcán? Salimos en expedición conocer Villarrica. Ahí se queda la croqueta con unas super vistas al volcán y nosotros nos vamos por la costanera, que nos han dicho que hay un mercado que es muy bonito. El día está un poco gris. Esta ciudad fue fundada en 1500 y hay muchas teorías de por qué se llama Villarrica, entre de que en su momento este era uno de los puntos de lavado de oro y plata, que era el principal motor de la economía de Chile. Es conocida también porque ha sido arrasada varias veces y es un punto de conflicto entre los mapuches y el Estado chileno, siendo que hoy día hay mucha presencia de comunidades mapuches en los alrededores de la región. Es conocida porque tiene el mismo nombre que el famoso volcán Villarrica y que el extenso lago Villarrica también, desde donde se puede ver unos cuantos volcanes. Y es muy curioso porque se ven un montón de nubes lenticulares, las típicas que se forman en la cima de los volcanes por el calor que estos emanan. Pues aquí se cuentan unas pocas. En el famoso 1883, al fin llegaron un acuerdo entre los mapuches y los colonos y firmaron la paz, o se repartieron las tierras. Es por eso que para ellos es una fecha súper importante en Villarrica. Y ahí comenzó a poblarse de nuevo, ya que Villarrica ha estado abandonada durante más de 300 años. Hoy en día Villarrica, aparte de ser un centro turístico súper importante, cuenta con una costanera impresionante, desde la cual abajo hay unos humedales, que es donde estamos ahora, llenos de hierba y playas. Bienvenidos al mercado Fritz, el mercado más famoso de Villarrica. Era un mercadito muy pequeñito. Muy pequeñito y con la mitad de cosas cerradas. Es que no estamos en la temporada de que esté todo abierto. Aún así tenía un montón de cosas súper bonitas, un montón de artesanía en madera y de productos típicos. Y comida, comida. Menos mal hemos comido antes de venir.
Sí, si no, Josep ya habría gastado todo nuestro dinero en ese mercadito. No se puede decir que no se entienda porque hay poca gente aquí. Porque hace un frío, ni siquiera a las 6 de la tarde, y parece que son las 9 de la noche. A la hora de aparcar, siempre intentamos ponernos en un sitio donde no molestemos a los demás, porque al final nosotros estamos de paso y estamos en un sitio donde no pertenecemos. Y al no molestar a los demás, en general vamos a estar consiguiendo que nadie nos moleste a nosotros. ¿Qué pasa, bombón? Estás tú muy serio, ¿no? Y aprovechamos la última luz del día, no para ver la puesta de sol, porque no hay sol. No es posible, pero para que Nacho pueda estirar un poco más las piernas. Esto es una zona, un humedal lacustre, donde hay muchas aves, muchos anfibios y un perro. Este es otro momento fulcral, esencial de la van life invierno: encender la calefacción. Chicos, abajo de la cama. ¡Vamos, abajo! ¡Nacho, que estás mojado! No, ya está seco, ¡Uy, Dios, qué burros son! Mírale. ¿Cómo se han echado de menos? Tenemos en este momento 16 grados. Fuera hay como 11, pero sin calefacción es insostenible esto. ¡Nacho! Y otra cosa fundamental es que tenemos la furgo muy bien aislada, aunque tenemos demasiadas ventanas para el tiempo frío. Tenemos unas cortinas que tienen reflexivo del otro lado, que puede parecer una tontería, pero hace maravillas. Y ahora, otro ritual de la ciudad y del invierno es proteger nuestras ventanas de delante. Chiqui está bastante en contra, como el suelo de delante está más sucio que yo. Practico un poco la flexibilidad. Chiqui, ¿algo que decir? Está en contra. Y falta el último. Está aquí. Oh, ¿te acuerdas de esta reliquia? ¿De cuándo tenías que usar óculos, gafas de sol? No me acuerdo. Hace tanto tiempo que no lo recuerdo. Y creo que vamos a tener a alguien que se va a poner en contra de que pongamos esto. Chiqui le gusta mucho mirar por el cristal de delante y nunca nos dejan poner esto. Pero hoy va a hacer falta, Chiqui. Chiqui, ven conmigo, anda. Esto son unas protecciones de confección artesanal. Si queréis unas iguales, mandarnos un mensaje. Conocemos a la artesana. Es una artesana local de Collado Villalba, conocida por Ausila Costuritas. Ausila Costuritas, alias mi madre. ¿El gato se fue para atrás? Se ha ido, sí, está bebiendo agua. Que ha hecho los mejores protectores del universo para la croqueta. Y puede parecer una tontería, pero se nota muchísimo cuando esto no está puesto. Porque la temperatura, solo por poner esto aquí, ya es distinta en la cabina y atrás cuando está la calefacción. Y así ahorramos en diésel. Chiqui, no vas a poder mirar por la ventana. No, ya vas a ver. Lo sabes, ¿verdad? Y ahora Moni va a preparar la merienda. Moni va a editar un poquito y a poner cositas en el Instagram para que todo el mundo pueda verlo también. Y yo se va a trabajar también. Como se hace de noche muy pronto, tenemos tiempo siempre a última hora del día de hacer todas las cositas pendientes. Lo único que no tenemos es electricidad casi. Ya, la electricidad va a ser un problema otra vez. Al final, más que merienda, va a ser cena
nos hemos saltado la merienda comiendo cacahuetes y dar de cenar a estos pitufos que tienen ya muchas ganas. Chiqui lleva un reloj incorporado que a las 9:20 empieza su manifestación. De hecho, creo que si esperamos un poquito podremos ser testigos. Ahí está. Empieza ¿Qué la pasa, música. Chiqui, amor? ¿Es tu hora de cenar? ¿Crees que se me ha pasado la hora? ¿Algo que decir? Aquí ellos esperando pacientemente. Su comidita. Que sí, que ya voy. Toma, amor. ¿Quieto, Nacho? Y poner un poco a prueba su paciencia. Muy bien, amor. No están bien gorditos. Para los que no lo sepan todavía, publicamos todos los domingos. Algo también habitual, aunque no diario, es que Chiqui clave sus uñas en Moni. Y por eso... Sí, pero más en Moni. Moni se arriesga más. Y por eso tenemos estas tiritas mágicas que curan las heridas de Moni mucho más rápido que cualquier otra. Es verdad, porque son de dibujitos. Chiqui, ¿está nevando? Bueno, para la circulación. Esta es una maravilla.